se dice, entendemos, hermana, que hay varios que um, dudan que la Biblia es de Dios y dicen que los evangelios eran una evolución, que dicen que los apóstoles inventaron este concepto de Cristo como Hijo de Dios. Entonces dicen que Marcos fue el evangelio escrito primero. Entonces dicen ellos que Marcos nunca declara que Cristo es Dios. Y es una mentira, pero la verdad es que Satanás siempre usa mentiras. Y hay gente que, pues casi todos son ignorantes y oyen que en la Biblia dicen, oyen ellos que entonces no todos los apóstoles apoyaban el concepto de Cristo como Dios o como Hijo de Dios. Entonces, dicen que con los años, después de siglos, inventaron el concepto de que Jesús es Dios como un concepto como los idólatras y los paganos. Entonces, lo que vamos a notar en cada capítulo de Marcos, hay algo que sugiere que Cristo es Dios. ¿Okay? Entonces, comenzando aquí en capítulo 1, comienza principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El primer versículo dice que Jesucristo es Hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir Hijo de Dios? Le dice de una manera muy especial. En un sentido, todos los hombres somos criados por Dios, entonces, en un sentido, hijos de Dios. Y Dios nos llama para que seamos hijos de Él en el sentido de imitar el carácter de Él. Pero el concepto de Cristo, Hijo de Dios, en la Biblia, lo que anuncian es que Él es el mismo Dios, es Jehová. Okay, entonces dice Hijo de Dios, y el versículo 2, hay dos profecías que se aplican a Cristo, dice, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, dos profecías. La primera es de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Okay, vamos a ver lo que dice el texto. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y capítulo 3, esta profecía que Marcos mencionó, okay, dice, he aquí, yo envío mi mensajero. Okay. Yo se refiere a quién, vamos a notar. ¿Quién es que iba a enviar su mensajero? Dice, el cual preparará el camino delante de mí. Okay. El yo y el mí. Es la misma persona, ¿verdad? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quién dice yo y quién dice de mí? Es Jehová, dice, ¿verdad? Dicho Jehová, dice, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de quién? De mí, delante de Jehová. ¿Ok?
Y también Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Yo, aquí es Jehová. Okay. Aquí dice en Isaías 4:3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se endurece, y lo áspero se allane. Okay, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Se manifestará la gloria de ¿quién? De Jehová. Dice, preparar camino a Jehová. Camino a Jehová. ¿Ok? ¿De quién habla en Marcos capítulo 1? Volviendo a Marcos 1. ¿Ok? Marcos capítulo 1. Y tengo que poner algo aquí para guardar el lugar, ¿verdad? Entonces dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí él que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Ok? Dice Juan, entonces él estaba preparando el camino. Viene uno tras mí. ¿Quién será? Jehová, dice, ¿verdad? Jehová. ¿Y quién venía tras él? Dice en el 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿quién fue Jehová? Fue Jesús. Declara que Jesús es Jehová. Jehová es el Padre y también Jehová es Jesús. Jehová es el Espíritu Santo. Entonces, aquí en estos, cuando declara, tú eres mi Hijo amado del cielo, está de acuerdo con versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ok? Y adelante en versículo 21. Dice, entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres,
el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es que con autoridad manda, aún a los espíritus inmundos, y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces dice, con autoridad, en dos sentidos, porque con autoridad enseñaba y también dice, con autoridad mandaba a los espíritus, aún los inmundos, ¿verdad? Los espíritus se refiere a los ángeles, los demonios, pero es como dice Hebreos 1, los ángeles se llaman espíritus. Hebreos capítulo 1, haciendo como una comparación entre los ángeles y Jesús. Y dice el versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Pero ¿de qué habla? El versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente el nombre que ellos. La implicación que es solo Dios puede hablar con tanta autoridad. Cuando nosotros hablamos, citamos la Escritura. La fuente de nuestra autoridad es la Biblia. Pero para Jesús, él mismo tenía autoridad. Enseñaba con autoridad y también mandaba a los espíritus con autoridad. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, no sé por qué puse la palabra son aquí, pero es Dios. Ok, vamos adelante a capítulo 2, buscando una vez más algo que implica que Cristo es es Jehová o es Dios. O cuando dice Hijo de Dios, ¿qué significa? Significa que Él nació del Padre. Él mismo, cuando nació de María, María no tuvo hombre, fue virgen, entonces nació Jesús de Dios. Ok, a versículo 7. 2:7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Okay. La cuestión entonces es de perdonar. ¿Quién puede perdonar? Solo Dios. Esto fue la cuestión. Dice, comenzando a versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado
por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Muy bien. Ellos eran correctos en eso. Solo Dios perdona. ¿Okay? Pero blasfemia dice, no, si es Dios, no es blasfemia. Si fuera hombre, sí. Entonces dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. La cuestión de qué es más fácil para Dios, ¿verdad? Si Jesús fue Dios, entonces la pregunta es, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Porque Dios puede hacer cualquier cosa. Entonces, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Se asombraron y glorificaron a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús demostró que tenía poder para perdonar. Entonces, ¿quién puede perdonar sino Dios? Solo Dios. Entonces, declaró una vez más, capítulo 2. Ahora capítulo 1, capítulo 2 declara que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ok? Capítulo 3. Ahora, el versículo 11. Comenzando en versículo 7, dice: Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraron delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no les descubriesen. ¿Descubrirse qué? Entonces, para que el Jesús quería ocultar por un rato más la verdad, la realidad de que él era hijo de Dios. Pero lo que hicieron antes, dice que se postraron. ¿Delante de quién podemos postrarnos? Solamente de Dios, ¿verdad?
no podemos postrarnos delante de los hombres porque esto sería blasfemia, ¿verdad? Pero antes lo hacían con los reyes. Sí, pero en el sentido de adorarle como Dios. Ah, Esto de rendir, porque estos son los espíritus ah, inmundos. Entonces ellos, más poderosos, más grandes que los hombres, ellos, pero delante de Jesús, se postraron diciendo, ¿por qué se postraron? Porque dice, tú eres hijo de Dios. No estaban hablando de cualquier hombre. Están hablando de alguien que es Dios. Hermano, perdón, quedamos todas. Sí. Los espíritus inmundos, y al igual que supongamos Satanás, fueron también creación de Dios. Ujú. Por esta razón ellos lo conocían. Sí, claro, claro. Porque Jesús mismo fue creador. Entonces se postraron delante de su propio creador. Pero eran rebeldes. Entonces, comenzando en Génesis 3 con Satanás, él fue príncipe entre ellos, pero aparentemente un gran número de ángeles eran rebeldes. Como dice Judas, no guardaron los límites de su dominio que Dios les había dado. Vemos que hizo Satanás allá en el huerto. Pues sedujo a Eva, ¿verdad? Por engañarla para que ella tomara la fruta prohibida, ¿verdad? Entonces estaba en contra la voz de Dios. Esto es rebeldía. Y así fue aparentemente, no tenemos muchos detalles, pero aparentemente habían muchos ángeles. Pero de todos modos, Dios tenía dominio sobre ellos. Dios podía darles permiso para hacer cualquier cosa. Jesús dominó a los espíritus inmundos, como aquí y en todo ejemplo que tenemos. Esto demuestra el gran poder que tenía de Jesús sobre ellos. De todos modos, eso es capítulo 3. Ahora, capítulo 4. Capítulo 4. ¿Qué tenemos aquí en capítulo 4? Que también implica que Cristo es Dios. ¿Ok? Capítulo 4, vamos leyendo en el versículo 39, pues no hay tiempo. Vamos a leer del 35 al 41 cuando regresamos, porque en este caso Jesús demostró poder de Dios otra vez. Hermano, estamos leyendo en Marcos algunos textos, pasando de un capítulo a otro, buscando los temas que declaran que Cristo es Dios, que Jesús es no solamente Cristo, pero también es Dios. Hijo de Dios es Dios. Y en la primera hora hablamos del hecho de que hay gente culta y educada que proclama que Marcos fue el primero de los libros escritos por los testigos de Jesús y que Marcos no proclamó a Jesús como hijo de Dios, no proclamó a Jesús como Dios, sino que dicen ellos que más adelante los últimos evangelios desarrollaron, como Juan, por ejemplo, desarrollaron el concepto de la deidad de Jesús. Entonces,
Lo que estamos observando, en cada capítulo, Marcos nos enseña algo que Jesús dijo o que pasó a Jesús, que declara que Jesús es Dios. Por ejemplo, capítulo 1 declaró que Jesucristo es Hijo de Dios. Y después, dos versículos, 2 y 3, profecía de Malaquías, en Malaquías y también en Isaías 40, versículo 3. La profecía fue de que una voz iba a clamar en el desierto, iba a preparar camino a Jehová. Pero en Marcos, por inspiración, el Espíritu Santo declara que Jesús es Él, pues el cumplimiento de la profecía, que Juan fue la voz que proclamaba en el desierto y preparaba el camino de Jesús. Entonces, Jesús es Jehová. Y capítulo 2, la cuestión de perdonar pecados. Y los escribas dijeron, ¿quién puede perdonar sino solo Dios? Y es verdad, solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, para demostrarlo, sanó al paralítico. Capítulo 3, entonces, los espíritus inmundos se postraron ante Jesús, declarando, tú eres hijo de Dios. Isaías 45, versículo 12, declara que Jehová manda a los ángeles, a los espíritus. Y estos son espíritus inmundos, se llaman demonios, pero eran ángeles. Y como los demás de los santos ángeles, Jesús manda a ellos, son, como dice Hebreos 1:13, son espíritus, son ministros, ¿qué dice? Algo así, ¿verdad? Hebreos 1:13 acabamos de leer, declara, 14, perdón, no son todos espíritus ministradores, es la palabra que buscaba yo. Espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces también tocamos la cuestión en capítulo 4. Cristo reprendió, hubo una tormenta, reprendió el viento, dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y los discípulos, ¿quién es que puede hacer eso? ¿Quién puede mandar los vientos? La respuesta es solo Dios. Pero Jesús demostró que su deidad por mandar esta naturaleza. Ahora, capítulo 5, es donde estamos ahora, capítulo 5, vamos a buscar otro ejemplo cuando el Evangelio declara la deidad de Jesús. En este caso está en la región de los Gadarenos y hubo un espíritu inmundo que moraba en los sepulcros allá, y cuando llegó Jesús, dice en el 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces se arrodilló delante de él. ¿Qué implica? Se arrodilló ante él. Pues en este caso, esto de alabar, de adorar, de someterse a él. Porque Dios manda a los espíritus, es creador de ellos, y así se declaró aquí. Pero él clamaba a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Entonces así dice
en el 9 le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamó porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Jesús podía mandar, es otra cuestión que ya hemos tocado. Ellos vieron que con autoridad Jesús enseñaba y también mandaba a los espíritus. Entonces, Legión me llamo, dijeron ellos, porque somos muchos, y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran acto de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Entonces vemos que la circunstancia es que Jesús dio permiso a los espíritus inmundos. Entonces, ¿quién es el que da permiso? Es el que manda. Solo Dios manda. Es la fuente de autoridad. ¿Ok? Entonces, déjame ir adelante un poco más, capítulo 6. ¿Okay? Aquí estamos en capítulo 5, ahora en capítulo 6. En el versículo 39, perdón, déjame ver, un poco antes, déjame ver. En el versículo 30 comienza el contexto. Dice entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Y entonces tomó los 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo
que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algo, un milagro, ¿verdad? Pero ¿qué clase de milagro? Pues es lo de alimento. Y nos recuerda de cuando Dios alimentó a Israel en el desierto. Les dio el maná. ¿Y qué significa maná? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? No era pan ordinaria, ¿verdad? Era pan divino, pan de vida, que Dios, solo Dios, Jehová, podía haber dado este pan. Esto fue para demostrar, Dios nos cuida, Dios les cuidó a ellos. Ahora, por segunda vez, Dios dio alimento a los 5,000. ¿De qué? 5 panes y 2 peces. Dios puede proveer. En el Sermón del Monte, capítulo 6. ¿Quién es que nos cuida? Jesús dice, es Dios. Y debemos de confiar en Él. Dice en Mateo 6, pues en el 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, etc. Dice entonces el 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más que el alimento? Fue una gran cuestión aquí en Juan 6, en otro, en el Evangelio de Juan, otra historia que contó Juan, que Jesús, cuando volvieron buscando más alimento de Jesús, dice, este pan, como el maná en el desierto, tenían que tenerlo todos los días. Uno come y vuelve a tener hambre después porque no sostiene para siempre el alimento de la tierra, de este mundo. Pero dice, hay otro alimento que es el pan de la vida. Es el mismo Dios que da las dos cosas. Es el mismo Dios. Pero declara entonces Jesús es Cristo y Dios. Muy bien. Vamos adelante a capítulo 7 entonces. Vamos a ver. No, ahora de Marcos. Estamos capítulo por Marcos para encontrar algo que sugiere o que implica que Jesús es Dios. ¿Okay? Y encontramos aquí en el versículo 19 algo así. En Marcos 7, después de alimentar a los 5,000, llegó entonces Jesús dijo algo a ellos. Déjame comenzar en el 15, el 14. Llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre.
Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Pensaban ellos que no podía ser verdad. Tenía que ser algo para una palabra, dice. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la latrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. ¿Ok? Hizo limpio todas las cosas inmundas. Hablando de comida, ¿verdad? ¿Quién podía hacer eso? Solo Dios. Porque Dios había declarado que estas comidas eran inmundas bajo la ley de Moisés. Pero cuando Jesús declaró estas cosas, no eran inmundas, eran limpias. Esto fue acto de el legislador, el que da la ley. Los demás, los escribas, los fariseos, aún hasta Moisés mismo, fue nada más mensajero. Pero la fuente de la palabra es Dios y él podía declarar las cosas inmundas, limpias. ¿Ok? Capítulo 8. Déjenme borrar eso. Capítulo 8. ¿Ok? ¿Qué tenemos en capítulo 8? Que implica que Cristo Jesús es Dios. Declara la deidad de Jesús en Marcos capítulo 8. Okay. Pues aquí tenemos otra vez Jesús alimenta a los 4,000. De nuevo, declara como Dios su poder para cuidar, versículo 1 al 9. Entonces es una repetición. En el versículo 17, entendiendo Jesús, les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis aún? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿y cómo aún no entendéis? ¿Qué es lo que no entendían? El poder de Jesús como Dios para sostener. Dios sostiene, Jesús sostiene. Entonces, cuando oramos a Dios, damos gracias y bendecimos el pan. Es decir, de que alabamos el pan porque es de Dios. Dios es la fuente de toda bendición. Okay. En el versículo 38 tenemos otra implicación. Déjeme ver. El 36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque él que se avergonzara, porque él que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre
con los santos ángeles, ¿ok? Cuando venga, ¿ok? En la gloria de su Padre. Cuando dice, cuando venga en su gloria, con los santos ángeles. Una vez más, esto recuerda a nosotros del hecho de que Dios, cuando Él juzgaba, venía con las nubes. Isaías 19, versículo 1. Un ejemplo entre muchos, pero déjeme llevarnos a Isaías 19. Cuando los profetas hablaban de la venida de Jehová, la venida de Jehová. Esto fue el lenguaje que hablaba del juicio de Dios en contra de una nación o un pueblo. Ahora, por ejemplo, Isaías 19:1, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Que Jehová monta sobre una ligera nube. ¿Qué implica ligera nube? Ligera. Momentánea. Entonces, ¿en qué sentido? Monta, dice, sobre una ligera nube. Una neblina. Ok. Es el concepto de cuando uno monta algo, se habla de montar un caballo, ¿verdad? Entonces, cuando los... Rápido. Ok. Rápidamente vienen los caballos para la guerra. Vienen los ejércitos del enemigo, ¿ok? Y en aquel entonces no tenían estos camiones que tenemos hoy y los, ¿cómo se llaman? Los tanks. Tanque de guerra. No, tenían caballos y entraban, pero con velocidad. Y en este caso, Jehová simbólicamente venía para juzgarles montado sobre una ligera nube. Así habla también de Jesús. Porque Jesús, como Jehová, es Dios. Y Él juzgará, como Dios juzgará a todos. Esta cuestión de juzgar, Juan 12, tenemos que entender, Jesús no vino para condenar, vino para salvar. Y esto es muy cierto. Pero dice Juan 12 en los últimos versículos del capítulo, dice en el 47 de Juan 12, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mateo 24 es el capítulo famoso hablando del juicio contra Jerusalén. Cuando Jesús terminó de enseñar los 3 años en Judea y Samaria y Galilea,
últimamente llegó a Jerusalén y condenó en profecía a Jerusalén y habló de cómo él iba a juzgarles. Dice en el 27, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, la venida de Jesús. Esto es, en verdad, esto es la entrada de los ejércitos de Roma en contra de ellos. Pero en el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre veniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, es la forma de hablar de juicio que tenemos en Marcos y en Mateo, lo que tenemos en Isaías 19, refleja la idea de Jesús como Dios iba a juzgar a todos de esta tierra. Capítulo 9. Un poco más. No vamos a poder hablar de todo el capítulo, el libro, ¿verdad? Pero capítulo por capítulo estamos entrando. Capítulo 9, versículo 2. Algo maravilloso pasó, dice. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra les puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Por qué Elías y Moisés? Medite conmigo. ¿Dónde estaban? Estaban en un monte alto. Allí estaba Jesús, transfigurado. Ahora aparecen Elías y Moisés. En la historia de Elías y de Moisés, Subieron al monte. subieron al monte, ¿verdad? Elías, pues Moisés primero, ¿verdad? Subió al monte Sinaí. Y allí, ¿para qué? Recibir los mandamientos. Para recibir de Jehová la ley. ¿Ok? Elías también. Después de la competencia con los ídolos de Baal y los sacerdotes de ellos, y en el Monte Carmelo, y después Jezebel dijo que juró, ¿verdad?, por sus dioses que iba a matar a Elías, y Elías huyó. ¿Pero para dónde? Fue para el monte. Y fue 40 días sin comer, como también Moisés, 40 días sin comer, acercándose al monte Sinaí, al monte de Dios, dice. Entonces, buscando a Dios, y allí lo encontró, y Dios le habló con él, como habló con Moisés. Ahora, mire, Jesús transfigurado, ¿y quién aparece? Elías y Moisés, en el monte con Jesús. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? Es Dios. Es este punto. Okay. Y en todo este contexto, Pedro no apreció la importancia de lo que había pasado, el significado. Entonces, y habló de hacer 3 enramadas, uno para Jesús, uno para Moisés, uno para Elías.
Dices, entonces en el 7, vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Entonces fue un momento bien dramático y nunca podía Pedro después olvidarse de eso. Escribe en su último libro de esto, viendo la majestad de Jesús transfigurado en aquel momento. Capítulo 10. Aquí tenemos a Jesús transfigurado. Okay. Capítulo 10, uno más. Capítulo 10, versículo 13. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaba. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba al reino de Dios como un niño no entrará en él. Okay. Tenemos el reino de Dios como algo que uno debe de entrar. También es el contexto de venir a Cristo como niños. Y así, entonces, componer el reino de Dios. Si el reino es de Dios y el reino es de Cristo, ¿quién es Cristo? Es Dios. ¿Okay? Claro, no está hablando del reino del Padre, es el reino de Dios porque es el reino de Cristo. ¿Okay? Y entramos en el reino de Cristo, ¿cómo? Por seguirle a Él. Como niños debemos de acercarnos y entrar en esta comunión con el Rey. El Rey es Cristo. Él es el Rey. Entonces, toda la imagen refleja la deidad de Jesús. Ahora, en el 17, dice, al salir Él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó. Le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. A los que confían en las riquezas, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿De qué habla? Habla de ser salvo. Habla de entrar en el reino de Dios.
habla de seguir en pos de Jesús. Dice, ven, sígueme, tomando tu cruz. Y no podemos seguir a Cristo si no tomamos nuestra cruz, si no nos negamos a nosotros mismos, tomando la cruz para seguirle. Esto es para ser salvo, es para entrar en el reino. ¿Cuál reino? El reino del rey. El rey es Jesús, el reino de Dios. Entonces, en todo el lenguaje refleja el concepto de someterse a Cristo como Dios y pagando cualquier costa que haya. Dije, eso fue el último. Tengo uno más de 11. No nos han informado. No están cantando, ¿verdad? Ok, hay un poco más tiempo. Déjame tocar otra cuestión, el capítulo 11. Ok. Ahora tenemos la entrada en Jerusalén, la entrada triunfal, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Ya me están cantando. Muy bien. Pues casi, pues entramos en capítulo 11. Dios lo bendiga.